Muy buenos días a todos. Es un placer participar en EduInnovate 2026 y compartir este espacio de reflexión sobre la transformación digital en la docencia. Mi nombre es Laura Muzorruchán, soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid y hoy voy a hablarles sobre el papel de la alfabetización en inteligencia artificial en el desarrollo de la competencia escrita en lenguas extranjeras, concretamente en alumnos universitarios. Partimos de una sencilla idea. La inteligencia artificial ya está transformando cómo escriben nuestros estudiantes, pero su integración pedagógica todavía no está claramente definida. Antes de comenzar, les propongo una pregunta. ¿Creen que llegará un momento que ya no sea necesario aprender lenguas extranjeras? Esta cuestión en realidad no es completamente nueva. El escritor Douglas Adams ya imaginó algo parecido en la guía del autoestopista galáctico con el llamado pez de Babel, un pequeño organismo que permitía comprender instantáneamente cualquier idioma del universo. Sin embargo, Adams introducía un detalle interesante. Aunque desaparecían las barreras lingüísticas, las diferencias culturales, ideológicas y emocionales seguían existiendo. Comprender palabras no significa necesariamente comprender a las personas ni el mundo en el que vivimos. Hoy, décadas después, la inteligencia artificial parece acercarnos a ese pez de Babel tecnológico. Disponemos de traductores automáticos, herramientas capaces de generar textos complejos en múltiples idiomas y en cuestión de segundos. Y esto plantea una cuestión pedagógica clave. Si la tecnología ya puede producir textos, ¿qué significa aprender a escribir en una lengua extranjera? ¿Quién escribe cuando escribe la IA? Precisamente esta es la pregunta que surge de la investigación que les presento. Después de esta pregunta inicial, podemos mirar qué está ocurriendo en la realidad educativa actual. En los últimos años, herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o DeepL se han incorporado rápidamente a los procesos de escritura, especialmente en el aprendizaje de lenguas extranjeras, concretamente y en mi caso en el aprendizaje del alemán. Muchos estudiantes utilizan ya estas tecnologías para planificar, redactar o revisar textos, independientemente de que exista o no una integración pedagógica explícita en el aula. Es decir, la inteligencia artificial ya forma parte de los procesos reales de la escritura del alumnado. Sin embargo, esta transformación no siempre ha ido acompañada de una adaptación equivalente en los modelos de enseñanza, ni mucho menos en su evaluación. Y es aquí donde aparece precisamente el problema que motiva la siguiente investigación. Actualmente observamos una brecha clara entre las prácticas reales del alumnado y los modelos tradicionales de enseñanza y evaluación. Por un lado, muchos estudiantes utilizan inteligencia artificial como apoyo en la producción escrita en distintas lenguas extranjeras, incluso en la suya propia, y por otro, los sistemas educativos siguen evaluando la escritura como si fuera un proceso exclusivamente individual y manual, propio de un contexto previo a la existencia de estas tecnologías. Esto genera tensiones en aspectos como la autoría, la evaluación y la percepción del aprendizaje. Por tanto, el desafío al que nos enfrentamos no es solo tecnológico, sino fundamentalmente pedagógico. En otras palabras, necesitamos construir puentes entre lo que los estudiantes ya hacen fuera del aula y lo que les pedimos dentro de ella. Para comprender mejor cómo se configura esta brecha en el contexto universitario, realizamos un análisis exploratorio con profesorado y alumnado sobre el uso de la inteligencia artificial en la producción escrita. En el caso del profesorado, observamos una adopción bastante amplia. Más del 80% utiliza herramientas de IA, al menos de forma ocasional. Sin embargo, su uso se orienta principalmente a tareas de producción docente, como la preparación de material o la preparación de exámenes, y apenas aparece integrado en los procesos de aprendizaje en el aula. Por su parte, el alumnado presenta un uso más heterogéneo, pero suele utilizar la IA como apoyo en distintas fases del proceso de escritura, más que como una sustitución completa de la autoría, o eso por lo menos es lo que dicen. Un dato especialmente relevante es que casi el 68% del profesorado considera necesario modificar los modelos de evaluación cuando el alumnado utiliza estas herramientas. En conjunto, estos resultados apuntan a una normalización silenciosa de la IA en la producción escrita, que todavía no se refleja plenamente en la docencia ni en su evaluación. Más allá de la adopción tecnológica, es importante entender por qué la inteligencia artificial resulta especialmente relevante en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Desde la perspectiva de la adquisición de segundas lenguas, la producción escrita es un espacio clave para el procesamiento lingüístico consciente y para la reflexión metalingüística, fundamentalmente para el aprendizaje.
En este contexto, las herramientas de inteligencia artificial pueden actuar con sistemas de mediación o andamiaje durante la planificación, la formulación y la revisión del texto. Sin embargo, su impacto educativo no depende tanto de las herramientas como de la forma en que se integran pedagógicamente. La cuestión, por lo tanto, no es si utilizar o no inteligencia artificial, puesto que ya la utilizan, sino qué competencias necesitan los estudiantes para emplearla de manera estratégica y crítica. Como vemos en el siguiente esquema, la inteligencia artificial puede intervenir prácticamente en todas las fases del proceso de escritura, en la planificación de ideas, en la formulación lingüística, en lengua extranjera y en la revisión del texto. Esto supone un cambio importante porque la tecnología no solo afecta al producto final que el estudiante posteriormente entrega al profesor, sino también a los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Desde una perspectiva de adquisición de segundas lenguas, y en mi caso concreto en el alemán, esto abre nuevas posibilidades de mediación, pero también plantea interrogantes pedagógicos. ¿Hasta qué punto estas herramientas favorecen realmente el aprendizaje? ¿En qué condiciones pueden convertirse en un apoyo cognitivo y no en una simple sustitución del esfuerzo? La literatura muestra que el impacto educativo de la inteligencia artificial no depende de la tecnología en sí misma, sino del tipo de uso que promovemos desde el diseño didáctico. Un uso orientado, un uso sin orientación puede favorecer fenómenos como la dependencia tecnológica o el aprendizaje superficial, porque el estudiante delega procesos cognitivos en la herramienta sin una posterior reflexión consciente. Esto se relaciona con la idea de delegación cognitiva. Sin embargo, cuando existe una mediación docente adecuada, la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso de apoyo cognitivo y metacognitivo, facilitando procesos como la planificación, la revisión o la toma de decisiones lingüísticas. Por lo tanto, la cuestión no es si la inteligencia artificial es positiva o negativa, sino qué tipo de uso promovemos pedagógicamente. En este contexto aparece el concepto central de esta investigación, la alfabetización en inteligencia artificial, entendida como una competencia multidimensional. No se trata únicamente de saber utilizar herramientas, sino de comprender cómo funcionan, reconocer sus limitaciones, evaluar críticamente sus resultados y utilizarlas de forma estratégica según los objetivos de aprendizaje. En otras palabras, la alfabetización en IA implica tomar decisiones cognitivas y metacognitivas durante el proceso de escritura. Y esto resulta especialmente relevante en la escritura en lengua extranjera, donde el estudiante debe decidir cuándo apoyarse en estas herramientas y cómo integrar ese apoyo en su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, la alfabetización en inteligencia artificial puede entenderse como un elemento mediador entre el acceso tecnológico y el aprendizaje significativo. La simple disponibilidad de herramientas no garantiza por sí misma el aprendizaje. Lo que marca la diferencia es la formación crítica que permite al estudiante utilizar la inteligencia artificial de manera consciente, estratégica y reflexiva. Cuando existe alfabetización, el uso de la IA puede transformarse en un apoyo meramente instrumental, en un recurso de mediación cognitiva que favorece procesos como la planificación, la revisión o la toma de decisiones lingüísticas. Y precisamente esta idea de mediación es la que orienta el estudio que presento a continuación. Actualmente se está desarrollando un estudio empírico que combina el análisis de percepciones de profesorado y alumnado con una intervención breve de alfabetización en inteligencia artificial aplicada a la escritura en lengua extranjera, concretamente en el alemán. Este diseño está organizado en 3 fases. En primer lugar, una fase que ya os he presentado, que es la fase exploratoria del análisis de percepciones, en las que tanto alumnos como profesores opinan sobre este uso. En segundo lugar, una intervención formativa en alfabetización en IA aplicada al proceso de escritura en alemán que se está desarrollando actualmente. Y finalmente, una fase de evaluación en la que se analizará el impacto de esta formación en la producción escrita y además en la interacción del alumnado con la tecnología. El objetivo es aportar evidencia que permita orientar la integración pedagógica de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria. En definitiva, no se trata solo de incorporar herramientas tecnológicas, sino de formar a los estudiantes para utilizarlas de manera crítica, estratégica y pedagógicamente significativa. Este proyecto es ante todo una invitación a seguir investigando, reflexionando y dialogando sobre cómo integrar la inteligencia artificial generativa en la enseñanza sin perder de vista su dimensión ética, pedagógica y comunicativa. Muchas gracias.